Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillante como el sol. Me alegra mucho que hoy todos trajeron su Biblia porque hoy vamos a leer. Porque es importante aprender de aquel que nos enseña, de Dios. Porque Dios, aquí no hay pastores humanos. Aquí tenemos claro que lo que nos transforma, que lo que nos ayuda, que lo que nos cambia, que lo que nos salva es la palabra de Dios. Bueno, esa palabra de Dios tiene que estar puesta en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque en algún momento de nuestra vida, pasajera como muchos la creen, la vamos a necesitar. Entonces cuando necesitamos esa palabra y no hay alguien a nuestro lado, Dios siempre, por la palabra que es el poder de Dios, va a estar siempre ahí. Y a veces pensamos que Dios nos abandonó, que Dios ya no está con nosotros, que Dios, porque no tenemos la palabra de Dios puesta en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es el asunto del nuevo pacto. El nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Hoy vamos a hablar de que no hay temor a Dios. Mira, uno de los 7 espíritus de Dios es el espíritu de temor de Dios. Está el Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento, espíritu de poder y espíritu de temor de Dios. Este espíritu no le estamos prestando atención y es uno de los espíritus más importantes. Recordemos que el tener miedo, el tener temor no es malo. No es malo. Cuando nosotros en verdad aprendemos a respetar a nuestros padres, así sea por miedo, ese miedo nos ha salvado. Aún los valientes cuando van a una guerra tienen temor, pero por el temor, por el respeto, actúan bien, saben cómo van a actuar, cómo van a hacer y las cosas les salen mucho mejor. Así que es necesario que nosotros activemos el espíritu de temor a Dios. No le tenemos miedo a Dios. Pensamos que estamos en la tierra como de pasada. Las personas están en el mundo solo como extranjeros que van de paso. Pero ni siquiera sabemos cuándo nacimos, porque nos lo hace saber una partida de nacimiento, un acta de nacimiento. Pero no sabemos cuándo vamos a morir. Y otra cosa de el morir o de partir con el Señor o de dejar este cuerpo, o sea, de separarnos del cuerpo, es que no sabemos dónde podría ser, si en el lugar donde estamos o en cualquier parte del mundo. Eso es otra cosa que no sabemos. Entonces nosotros tendríamos que estar preparados para todas estas cosas. Y así como se preparan para la guerra, así debiéramos nosotros de estar preparados para la vida. Algo que la gente, es más, ni siquiera los mismos ministros, y eso los hace incompetentes, no hacen referencia de lo importante que es las escrituras como manual de instrucción para la vida. Por eso el apóstol Pablo, que es el que viene a aclarar todas estas buenas nuevas de salvación, dice en 2 a Timoteo, en el capítulo 3, 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios. Ciertamente fueron escritas por hombres, pero estos hombres fueron escogidos por Dios para todas estas buenas nuevas de salvación. Usted va comprendiendo. Entonces toda la escritura que es inspirada por Dios es útil, tiene una utilidad: enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. ¿Para qué? Tiene una finalidad: para que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. O sea que el hombre naturalmente, ¿no?, cuando nació, como es un animalito, porque también nosotros somos animales, ¿verdad? Cuando nacemos, nosotros no tenemos esa conciencia de hacer el bien. Y lamentablemente, todo lo que nos rodea, lo primero que nos enseña es a sobrevivir. Y en esa sobrevivencia aprendemos a hacer el mal. Entonces, cuando nosotros estamos instruidos por la palabra de Dios e instruimos de la misma palabra a nuestros hijos, todas estas cosas van a ir
cambiando para mejorar nuestra vida en la tierra. Que aunque creamos que estamos de paso y aunque tengamos 100 años en ella, bueno, son 100 años que vivimos. Y si son 50, son 50 que vivimos. Y sean los que sean, así sean milimétricos de segundo, bueno, son los que vivimos. ¿Sí vamos comprendiendo? Milisegundos. Entonces, debemos de comprender que es importante que traslademos ese miedo que nosotros se nos ha enseñado, miedo al coco, miedo al payaso, miedo a Freddy Krueger, miedo a la brujería, miedo al loco, miedo a la araña, todos esos miedos, miedo al diablo, miedo al demonio, todo ese miedo, miedo a la oscuridad, se ha trasladado como más bien respeto a Dios. Porque a Dios no le estamos respetando. Muchas veces ni siquiera le prestamos atención al poder y a la fuerza de Dios. Y entonces estamos viendo a Dios, no que Dios es bueno, no que Dios es... Mi hermano, ve, Dios más que bueno es justo. Y Dios no hace acepción de personas. O sea que así nosotros, mira, estemos muy apegados al Señor, así nosotros estemos... mira que el ministro, que la esposa del ministro, que el hijo del ministro, que los siervos, que los... Mira, seas quien sea, vas a pagar conforme a tus hechos. Entonces, ¿por qué? Porque papá es un buen papá. Porque papá es justo. Y todo lo que uno le hace al hermano, a papá le duele. Y como a papá le duele, entonces papá dice, no, tú también tienes que pagar. No te voy a consentir. Te voy a consentir cuando tú hagas el bien. Por eso se le llama que es un Dios dadivoso. ¿Y qué es dádiva? Que soborna. Tú haces bien, yo te complazco. Así que las personas están en el mundo solo como extranjeros, que van de paso. Y aunque parecieran que les importara lo que ocurre a su alrededor, no buscan la raíz del problema. Mira, vemos a las personas que están cuidando las especies. Vemos a las personas que están cuidando la tierra. Vemos a las personas que se preocupan para que los lagos y los ríos estén saneados. Vemos a muchas personas ocupadas en querer hacer el bien. Pero ellos están ocupados en querer hacer el bien. Y los que están ocupados en querer hacer el mal, ¿ven? Que son los que están poniéndolos a ellos a trabajar para que suceda el bien. Entonces, es un trabajo, es un círculo vicioso que hay ahí. Tenemos que acabar con el que hace el mal, el que está tirando el desecho, el que no le importa que el petróleo sea derramado y que mate a los animalitos del lago, de los ríos, de los mares o de los océanos. Sí vamos entendiendo. Entonces, hay que acabar con la raíz, y la raíz se acaba con una nueva forma de pensar. De eso se tratan las Sagradas Escrituras. O sea que la labor de un ministro competente, mira, es grande, grande, grande. Y la labor de Cristo, que aún nos dijo, mayores cosas haréis vosotros que yo, son maravillosas. Y que nosotros no estamos siendo agradecidos. Sí vamos comprendiendo. Muy importante es que nosotros prestemos atención a las Escrituras para ser agradecidos con Dios, porque Dios ya nos demostró su amor. Es importante que ahora nosotros aprendamos a demostrar el amor a Dios. Hubo un hombre, un Mesías conocido para muchos como Yeshua o Jesús, para nosotros como el Cristo, que vino desde el cielo para anunciar el poder y la gloria del único Dios verdadero. Y no le prestaron, ni muchas veces le prestamos atención a lo que en verdad anunció desde que llegó hasta que se fue, resucitó, le tomó a Pablo, le dio todo su mensaje y no le estamos prestando bien atención a estas cosas. Las personas piensan que por portarse bien, como si solo sería suficiente para agradar a Dios. Pero lo cierto es que los judíos
son testigos de creer que por las obras son salvos. Y no son salvos por obras. Tenemos metido en la cabeza, los judíos lo creen. Usted va a hablar allá a Israel y usted le puede decir a los judíos, mira, ¿quién era Yeshua? Bueno, Yeshua era un hombre que vino y fue usado por la palabra, pero hasta ahí. ¿Me entiende? No, porque Yeshua dice que somos salvos por gracia. Mientras que no puede ser así, es por las obras de la ley. O sea, que tiene que cumplir la obra de la ley de Moisés para poder ser salvo. Pero la ley no justifica, sino que se vuelve un círculo vicioso. Estamos acusando, y mientras estamos acusando y condenando, pues automáticamente somos nosotros condenados. Es imposible para el hombre portarse bien por sí solo. Esa es la verdad. Aunque estés en Israel, aunque quieras, entonces cada año vas a tener que ir y llevar tu cordero para el matadero, para el perdón de pecados. Y eso va a ser por la eternidad. Mientras que Cristo lo que está haciendo es que nosotros comprendamos que hay una transformación por medio del amor, que Él enseña para que cada uno de nosotros cambie de su maldad y comience una vida nueva en el amor que Dios nos ha demostrado. Eso es ser agradecido. ¿Vamos comprendiendo? Entonces mira, Cristo demostró que era un error pensar así, que solamente era por obra para ser salvo. Pues nadie que fuera tras la gracia podría ser salvo por obra de la ley de Moisés. Por esto Dios nos ha justificado con su gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es perdón. Gracia es amor. Gracia es bondad. Hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y si ya nosotros estamos creyendo, porque somos los creyentes, estamos creyendo que por la venida de Cristo, por su muerte y por su resurrección, nosotros hemos alcanzado gracia delante de los ojos de Dios, entonces ya hemos sido justificados por la fe que tenemos puesta en esa gracia. Ahora bien, seguiremos haciendo el mal, porque si seguimos haciendo el mal, le estamos diciendo a Cristo, tú no hiciste nada por mí. Y si seguimos haciendo el mal, es porque no le estamos temiendo a Dios, porque no hemos reconocido a Dios con potestad, con poder y con gloria, como para hacernos entrar en el camino del bien, como un papá. Ahora bien, no somos salvos por las obras de la ley. Por esto Dios nos ha de justificar con su gracia, o sea, su perdón, alcanzar la salvación no por portarme bien, cumpliendo las obras de la ley mosaica, sino conociendo la gracia que te transforma del mundo terrenal al mundo espiritual. Por eso dice que Cristo no nos da la paz que nos da el mundo, o como la da el mundo. Nos da otro tipo de paz. ¿Ve? Entonces dice, sin obras de la ley de Moisés, sino vivir con la fe en la esperanza de Dios que da la vida, nos lleva siempre de triunfo en triunfo a la nueva vida que es en Cristo bendito Señor nuestro. Como está escrito en Romanos capítulo 5 del 1 al 5. Como está escrito en Romanos capítulo 5 del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Cristo bendito, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál es la gracia? El perdón. Pero ¿cómo conozco yo el perdón si no me reconcilio con Dios? Si Dios me dice a mí pecador, si Dios me ve como un pecador, ¿podré yo reconciliarme delante de Dios? Es imposible. Por eso la gracia te tiene que enseñar que ya no eres pecador, que Cristo murió por tus pecados, para que tú te sientas libre de Él. Y cuando tú te sientes libre del pecado, entonces tú eres agradecido con Dios por el perdón de tus pecados. Ahora, si ya eres libre del pecado, vas a andar en Él. Porque ese es el asunto.
nosotros tenemos que tener 4 dedos de frente y decir, no puede ser burlado Dios. Yo no puedo engañar a Dios. No es que, ay, esto me lo pasó. No, aquello también me lo pasó. No, y lo otro me va a pasar. ¿Qué dice Colosenses 3:25? ¿Dónde está Eloy? ¿Qué dice Eloy? El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay excepción de personas. Entonces, si está escrito, y esto es en el nuevo pacto, esto es en la gracia, el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay excepción de personas. Tú no te vas a poder librar de que cometa contra ti la misma injusticia. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Tú eres hijo, pero al otro que le cometiste la injusticia también lo es. Y los dos le duelen a Dios. Por eso es muy importante nosotros activar el espíritu de temor de Dios. Pero ¿cómo podemos activar ese espíritu si no comprendemos de quién viene la pela? Si creemos que Dios es bueno y que el único que hace mal es aquel que creíamos que era un diablo. No, el diablo es el que me hace el mal. Entonces, ¿cuándo le vamos a temer a Dios? Nunca. Nunca le temeríamos a Dios. Por eso es muy importante comprender lo que hoy estamos hablando. Para que veamos que a Dios hay que temerle. Si el mismo Dios dice que Él creó al destructor para destruir, que Él creó al herrero para construir las armas, si el mismo Dios dice que Él mismo los creó y que Él es el que da la potestad para que se ejecuten las cosas, y que Él le habla a sus ángeles desde el cielo para que vengan destrucciones sobre la tierra. Si la misma palabra nos dice que la ira de Dios se revela, o sea que la puedes ver desde el cielo, ¿por qué no le tememos a Dios sino a un diablo, un demonio, al coco o al chuki, etcétera? Porque ellos ignoraron lo que nosotros hoy sabemos, que es Dios y solamente Dios el que tiene potestad para hacernos daño, o para que existamos o para que dejemos de existir, para enfermarnos o para sanarnos. Entonces dice Pablo, nosotros ahora que hemos sido justificados por la fe y tenemos este conocimiento, mira lo que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Debemos de estar firmes en esta gracia. Estemos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. ¿De qué esperanza nos vamos a gloriar? De la gloria de Dios. O sea, poner toda nuestra confianza es en Dios. Mira lo que dice en el 5:3. Y no solo esto, no solo que ponemos la esperanza en la gloria de Dios, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién en el planeta se puede gloriar de las tribulaciones? Nadie. Pero Pablo, por la escritura de la palabra de Dios, nos dice en Romanos capítulo 8, en el versículo 28, que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es conforme a su propósito, son llamados. O sea, que por eso hoy nosotros, conociendo esto, conociendo que esto, la gracia, conociendo la gracia de Dios que nos ha sido dada, podemos decir, y no solo esto, sino que también nos gloriamos de las tribulaciones, sabiendo, antes no lo sabíamos, que la tribulación produce paciencia. Mira, la paz con conocimiento. El conocimiento te da la paz. Pones toda tu plena confianza en el Señor, y Él, que dice en Hebreos capítulo 13, 5 y 6, que es tu ayudador, te termina ayudando. ¿Por qué? Por la fe que tú has puesto en Él. Pero sin fe es imposible agradar a Dios.
Porque el que le busca es necesario que crea que Él existe. ¿O no es así? Así que vamos por aquí por el 4, Romanos 5:4. Y la paciencia produce la prueba, o la prueba es la que te trae al conocimiento de la paciencia. Por eso nosotros no podemos pedir, Señor, dame paciencia, porque si tú pides paciencia te va a dar prueba, la tribulación, ¿me entiendes? Sino que llegó la prueba y nosotros vivimos en la esperanza de Dios, que nos ayuda a activar con la paciencia a esperar en Él. Y esperando en Él, entonces nosotros vivimos confiadamente. Y cuando vives confiadamente, no tienes paz en tu corazón. Esa es la paz que da Cristo. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿En quién esperamos? Y la esperanza, esta esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque no te avergüenza, porque a la final llega, ¿me entiendes? Porque el amor de Dios es tan grande, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, que ya este amor no es que Dios te lo va a dar, ya te lo dio, ya lo derramó. Quienes tienen que ponerse las pilas somos nosotros ahora. Por eso ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Pero para que tú seas hijo del Altísimo, tú tienes que respetar, honrar y glorificar al Padre de Gloria. ¿O no nos gustaría a nosotros que nuestros hijos nos honraran? Imagínense ustedes al Dios único y verdadero, el Creador. El que dijo una vez, hágase la luz, y la luz se hizo. Y de ahí partió todo lo que hoy vemos. Así tengamos que verlo con un microscopio. Así que esta esperanza no debe avergonzarnos. Por eso dice en Romanos 1:16, ¿verdad? A ver, ¿quién me dice que dice en Romanos 1:16? A ver, creo que hay que nombrar por nombre para que... A ver, bendecido Gabriel. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para los que creen, principalmente los judíos y también los gentiles. Ajá, a ver, bendecido Ramiro. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. A los judíos primeramente y después a los... Entonces, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Muy importante. Si tú no crees, ¿cómo puedes ser salvo? Si es que no crees. Si estás negando el poder y la gloria de Dios, ¿cómo puedes ser salvo? ¿Cómo te puede salvar esa esperanza? Tú no puedes creer hoy sí y mañana no. Tú tienes que creer todos los días. Tú tienes que saber todos los días que Dios está ahí contigo. Que no te abandona. Que Él es el que te pone la prueba. Y Él es el que te ayuda a pasar esa prueba. ¿Se acuerdan? A ustedes tal vez le pasó algún día que estaban un poquito pensativos en el examen y se le paró el profesor al lado y le dijo, eso es falso, eso es verdadera. ¿Y cómo se sintieron en ese momento? Consolado. Así de la misma manera, hoy tenemos que sentirnos con papá. Porque papá no es que él sea profesor que te da todos los días con la reglita. Que te dio una o dos veces por tu propio bien. Pero quiere lo mejor para ti. Y es lo que no terminamos comprendiendo. ¿Qué está ocurriendo ahorita? Ahorita está ocurriendo ciudades completas incendiadas, ciudades completas congeladas, ciudades completas llevadas por el viento y ciudades completas inundadas. Y el lodo que está cayendo. ¿Ah? Las montañas que están bajando ahí como río. La tierra abriéndose. Los elementos de nuestro planeta están acabando con la humanidad. Pero hay algo atrás de todo eso. Yo lo llamo Dios. Dios. Yo lo llamo la ira de Dios. Porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y aunque nosotros nos creamos
por fe, que estamos perfectos. Todos los días tenemos que corregirnos. Y le voy a explicar el por qué. Porque según la carne no hay justo ni aún Solo uno. Y ciertamente nosotros estamos viviendo por fe. Porque yo cuando digo no soy pecador, yo estoy viviendo por la fe de la gracia, de la gloria de Dios. Que Dios envió a Cristo para perdón de mis pecados. Y que Dios le resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Porque hizo ese sacrificio, pero Dios lo resucitó de entre los muertos para venirnos a decir ahora, vale la pena confiar en este Dios mío. Y confiar en Dios que Dios dame, Dios dame, Dios dame, Dios dame y Dios dame. Solamente querer pedirle a Dios no es hacerlo sentir orgulloso de que Él sea nuestro Dios o que nosotros seamos sus hijos, que nos haya escogido. Porque no dice que nos escogió hoy, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea que cuando Dios dijo allá, hágase la luz, ya nosotros estábamos con ellos, con Él. Nosotros estábamos con Él. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hablaba con nosotros. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Muchas veces hemos venido a este planeta. Pero cuando llegamos aquí, a este planeta y entramos en estos cuerpos, la vanidad, el ego, nos envuelve, como está ocurriendo hoy. Pero Dios nos recuerda. ¿Con qué nos recuerda Dios? Dios nos recuerda a través de las tribulaciones. A través de las tribulaciones nos recuerda que el poder es de Él y que no hay nadie más que Él, porque no hay dioses fuera de Él ni con Él, que es el único Dios verdadero, como está escrito en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo soy el que sano, y yo soy el que hiero. Yo soy el que doy la vida, y yo soy el que la quito. Y no hay quien pueda librarte de mi mano. Es Dios el que está haciendo que el mar se devuelva y luego venga con más ímpetu, con más fuerza. Es Dios el que está haciendo que la tierra tiemble. Todas estas cosas, de todas estas cosas habló nuestro Señor Cristo bendito en los días de su carne que habían de acontecer. Hay muchos por ahí, miles de llamados profetas, llamados apóstoles, que están diciendo que ellos están pronunciando estas cosas, que ellos apenas las están hoy profetizando estas cosas ya las profetizó Cristo. No sean embusteros. Ya Cristo habló de todas estas cosas, de guerra y de rumores de guerra, de terremotos y catástrofes. Y todavía hasta el día de hoy no le prestamos atención al Señor. Adelante, bendecido. Siéntese. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos que la mano que está detrás de todas estas cosas es la mano de Dios. Y así como Dios tiene el poder de agarrar, incendiar o llenar de agua a todo un pueblo, tiene el poder y que hayan muerto muchas personas, que se les haya perdido muchas vidas, también tuvo el poder para que algunas de ellas no se perdieran. ¿Dónde quieres estar tú? Porque esa es la pregunta. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Con qué amigo quieres estar tú en ese día? Porque no podemos decir, esto que está ocurriendo allá o aquí o en otra parte, no pueda ocurrir con nosotros. Más bien oremos a Dios y demos gracias porque no haya ocurrido en nuestras vidas. Pero esto no quiere decir que estemos exentos de la ira de Dios, sino que al contrario, porque Dios cada vez antes de que ocurran las cosas siempre lo ha hablado por sus profetas. Y todas estas cosas ya los profetas la hablaron. ¿Qué nos toca entonces hacer nosotros? Hacer como hizo Israel. Desobedecer a Dios. Pegárnoslo a unas imágenes
buscar otros dioses, arrodillarnos delante de las personas o creer en el único Dios verdadero, invisible, inmortal y glorificarlo. Porque Dios nos está llamando y nos está diciendo, hey, ven acá, yo quiero que ustedes estén conmigo. ¿Cuántos bienes perdieron las personas que les ha pasado esta catástrofe? Son multimillonarias los bienes que se han perdido. Por no decir, imagínate tú también, las vidas humanas. Y todavía el mundo sigue en la idolatría. ¿Por qué me quitaste ese lápiz? ¿Por qué agarraste el bolígrafo? Mira que esta agua es mía. Cosas tan tontas en comparación a la divina gracia de Dios que nos fue dada. La gracia nos enseña a amarnos unos con otros. A cada día demostrarle a Dios que verdaderamente valió la pena crearme. Que tienes que estar orgulloso de mi creación. Eso es lo que vale la pena ahorita. Y eso fue lo que vino a hacer Cristo. Cristo no es un monigote como para muchos. Cristo es el ejemplo. Cristo es el ejemplo de amor. No cualquiera da su vida por ustedes. Por eso es que yo no me atrevo a decir, no, yo soy el pastor. ¿Cómo voy a decir eso? Cuando me dijeron al principio por mi ignorancia, yo hasta lo había aceptado. Pero cuando comprendí, ¿cómo daría yo mi vida por ustedes? De pronto, a la hora de que se abra la tierra, los empujo a ustedes y yo salgo corriendo. Cristo jamás hubiera hecho eso. Ni siquiera le hubiera pasado por la mente. Y seguimos siendo desagradecidos con Dios. A ver, bendecido Ramiro, ¿cómo podemos demostrarle amor a Dios? ¿Cómo podemos demostrarle a Dios que le amamos? Mira, todos lo sabemos. Nosotros por lo menos lo sabemos. A ver, ¿quién más lo sabe? ¿Cómo podemos demostrarle a Dios que le amamos? Apacentando sus ovejas. Supuestamente todos nosotros somos miembros de las ovejas de Dios. No tenemos que darnos paz unos con otros. La ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros líderes, dice el amado apóstol Pablo en Hebreos capítulo 13, 16 y 17. ¿Y qué enseña el líder? El líder lo que debe de enseñar. Si es un líder competente, si es un ministro competente, enseñar al amor y a las buenas obras. Porque eso es la gracia. Y la gracia no es que tú vas a ser bueno porque tú eres bueno. Tú vas a ser bueno porque Dios te va a enseñar a ser bueno. Eres idólatra, que es avaricia, que es idolatría, pero Dios te va a enseñar a dar. Y en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Todas estas maravillas de Dios nos las ha enseñado Cristo, ¿o no es así? Amén. El amado apóstol Pablo no dejó de hablar de una sola de ellas. Pero ¿por qué viene entonces la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia? Mira cómo está escrito en Romanos capítulo 1, 21 al 28. A ver, bendecida Miriam, léamelo ahí, por favor. Romanos 1, 21 al 28. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen. En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mira, sí, ahí va bien. Dele hasta el 28. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones. De modo que Deshonraron. de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra su naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Quién los entregó a la mente reprobada? Dios. ¿Por qué los entregó a una mente reprobada? Por desobediencia. Por desobediencia. Fíjate, la ira de Dios se revela desde el cielo, contra los hijos de desobediencia. Mira, los primeros hijos de desobediencia son los ministros, son los sacerdotes, son los pastores, son los llamados curas. Enseñan a adorar primeramente a ellos mismos o a las imágenes creadas por los hombres antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Se enseña a la idolatría a la congregación. Por esta cosa viene la ira de Dios. Nosotros todos somos miembros del cuerpo de Cristo, pero Cristo es Cristo, porque nadie será más que su maestro. En todos nosotros mora el Espíritu Santo de Dios, pero Dios es Dios, porque nadie será más que Dios. Por eso, cuando nosotros nos pregunta papá, ¿ustedes me aman? No, y nosotros, Señor, tú sabes que te amo. Sí, de boca todos me aman y dicen amarme, pero con sus hechos me aborrecen. ¿Por qué? Porque no es de la palabra del hombre que yo me voy a convencer, sino de aquella buena obra de las cuales yo los estoy preparando. Le estoy diciendo lo que deben hacer y no lo hacen. Ahora, ¿tú me amas? ¿Cómo le demostramos a Dios que le amamos? Apacentando sus ovejas. Mira, si no es importante hacer esas cosas. Darle paz en el corazón a las ovejas. Y por cosas como la idolatría, ¿cómo no va a ser importante para mí enseñarles a mis hermanos que están en la católica, apostólica y romana hasta el día de hoy, dando culto a las criaturas creadas por los hombres antes que al Creador, y decirles, por estas cosas viene la ira de Dios por los hijos de desobediencia? Por estas cosas caen los rayos del cielo, por estas cosas y salen los incendios, por estas cosas se abre la tierra, por estas cosas se meten los mares a la tierra, por estas cosas vienen estas catástrofes. ¿Cómo podemos evitarlas? Vámonos al principio. Vamos a ver de dónde viene el problema. El problema es de la idolatría, el problema es de la desobediencia a nuestro Creador. Entonces vamos a obedecer al Creador. Vamos a demostrar nuestro amor al Creador. Es difícil demostrarle amor al Creador. Bueno, imagínate, yo amo mucho a mi esposa, pero si mi esposa siempre está en la carne y no en el espíritu, no va a ser fácil para mí demostrarle a mi Creador que yo le amo. Entonces yo tengo que convencer a mi esposa, enseñarle que ella debe demostrarle a mi Padre Celestial que lo ama amándome a mí. Y cuando nos amamos, entonces no nos podemos hacer daño. De la misma manera con los padres, con los hijos, de no asesperarlos, como dice Efesios capítulo 5 versículo 4, y así de los hijos hacia los padres, aquel mismo respeto, como lo dice Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 6, 4 y Efesios capítulo 6 del 1 al 3. ¿Sí vamos comprendiendo?
toda esa escritura que es inspirada por Dios, tenemos que darle la utilidad para los que se nos fue dada. Si nosotros no nos ponemos las pilas con esto, mire, tengamos cuidado, no vayan a venir estas cosas y se nos acerquen a nuestras vidas. Porque el temor mío, que es el temor a Dios. Y así como Dios agarró, incendió toda una ciudad y inundó toda una ciudad y puso un terremoto en toda una ciudad y hace todo en todo un país, así ese mismo Dios, ¿verdad? Que es justo, no es que es bueno, es justo. Entonces, viendo que nosotros estamos en la misma condición que Sodoma y Gomorra, o que cualquier país del mundo o ciudad del mundo que esté bajo la idolatría, también caigan estas cosas sobre nosotros. Y yo como ministro de Dios, yo como atalaya, yo como mensajero del Padre, debo de advertir a todo el equipo evangelístico de que nos pongamos las pilas con Papá Dios. Como está escrito ahí en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 28, por esto Dios mismo los entregó a la inmundicia, a pasiones vergonzosas. Entrega a hombres con hombres y mujeres con mujeres. O sea, que son una vergüenza para los padres. Esa es la verdad. Porque el padre así lo acepte, la madre así lo acepte después y todo lo demás. Olvídate que eso fue lo que pensó y lo que quiso cuando el niño le nació. Porque biológicamente el padre quiere el varón o la mujer. ¿Sí vamos comprendiendo? Muy importante. Entonces, no olvidemos Deuteronomio 32, 39. Yo soy y no hay dioses conmigo. Conmigo no hay un poder para ningún diablo. Conmigo no hay un poder para ningún demonio. Conmigo no hay un poder para nadie que te venga a hacer el mal. Todo ese que te vino a hacer el mal, yo lo envié. Yo le permití hacerte el daño. Yo, el Señor. Nadie te puede tocar ni hacerte daño si Dios no se lo permite. Como Caín mató a Abel. Jamás Caín hubiera matado a Abel si Dios no le permite matar a Abel. Así está escrito en Génesis capítulo 4. Se le subió en el corazón matar a Abel y Dios le dijo, sí, hazlo. El mal está en tu puerta, en tu corazón. Pero si Dios no le da la autoridad para que lo hiciera, no lo hubiera podido hacer. Y para eso es el ejemplo. También está escrito en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Que Dios nos pone la prueba, pero también nos da juntamente con la prueba la salida. Como lo que le hablé del profesor. Estás haciendo el examen, te para al lado y te dice, eso es verdadero, eso es falso. Te da el consuelo, te ayuda. Porque te está poniendo la prueba, ¿verdad? Porque Dios prueba los corazones y pesa los espíritus. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? De demostrarse Dios a sí mismo, ¿quién eres tú? En ninguna manera. Es de que tú te demostrarte a ti mismo quién eres tú. Porque Dios conoce los pensamientos. Y sabemos nosotros que los pensamientos del hombre no son igual que los de Dios. Jamás van a ser igual que los de Dios. Entonces dice en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. A ver, bendecida, que si me lo puede leer, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Sí han venido pruebas, han venido muchas. Y habéis ya olvidado a la exaltación, capítulo 5, ¿no? Capítulo 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a los hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no me menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ya va, un momentico ahí. Hijo mío, no menosprecies las disciplinas del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Quién es entonces el que disciplina
Dios, el Señor. Porque el Señor es el que ama y disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea que si, continúa ahí, que la misma palabra no lo dice. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén, lo recibo. Claramente el amado apóstol Pablo está explicando aquí que Dios al hijo que ama reprende y azota, o sea, corrige, disciplina a aquel hijo que toma. El que lo ve como bastardo no lo disciplina, no lo toma en cuenta. ¿Ven? Y nosotros muchas veces decimos, véntale, pero aquello le va bien y venden droga. Aquello le va bien y siempre estamos con ese asunto. Como del hermano del hijo pródigo. Papá, estuve trabajando contigo y nunca ni siquiera un carnerito. Y a este que se fue, gastó los cobres, vino. Y entonces ahora sí. El padre, por aquel sufría todos los días. Alabado sea el Señor, por este no. Por este no. Por eso todos aquellos, los que venden droga, los que están mal, ellos van a venir aquí y van a pasar por las pruebas que nosotros hemos pasado. ¿Por qué? Porque están sembrando mal, como nosotros también lo sembramos alguna vez. Con el favor de Dios, que sea en esta vida y no en la venidera. Que todos se acerquen al tribunal de Cristo para ser corregidos. Que todos en este mismo instante Dios los llame para conocer la divina gracia de Dios y el perdón y su bondad. Y lo que hemos de padecer por el amor a Cristo. Porque a Saulo se le dijo, ve, se le dijo a Ananías, instrumento escogido me es este, yo le enseñaré lo que tiene que padecer por mí, por mi nombre. Y todos nosotros de la misma manera. Vérdale, porque en aquella iglesia todo le va bien y tienen una economía. Ustedes no se aflijan por eso. No seamos envidiosos. Usted no está viendo que Dios al hijo que ama reprende y disciplina a todo aquel que corrige y que recibe por hijo. ¿Será que ya aquellos lo recibió como hijo? No sabemos. Y de pronto más bien ellos todavía están apartados a los que Dios los llame. No tenemos más bien nosotros que estar preparados para ellos, para cuando vengan, para apoyarlos, consolarlos con la consolación con que nosotros hemos sido consolados. Más bien demos gracias a Dios porque nos ha tenido en cuenta para esta divina gracia de Dios. Y ciertamente, como cierra aquí el amado apóstol Pablo, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero a la final da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Recordemos que muchos, a los que llegaron a 38 años, muchos dijeron, si no hubiera sido por mi mamá que me llevaba al colegio dándome palo, nunca hubiera aprendido nada. O por mi papá. ¿No han oído esos ejemplos por ahí? O sea que la represión, el castigo, el pao le sirvió para que fueran alguien en la vida. Para eso es que Dios nos disciplina a nosotros. Porque nos recibió como a hijos. Por eso, como está escrito en el libro histórico de Hechos 14:22, que dice el amado apóstol Pablo, los exhorto a que permanezcan en la fe, porque a través de muchas tribulaciones, no algunas,
muchas tribulaciones, entraremos en el reino de los cielos. ¿Usted va comprendiendo? No dicen algunas tribulaciones, muchas tribulaciones. Pero ya después que estás en el reino de los cielos tenés que pasar por las tribulaciones. En ninguna manera. Porque dice, a través de muchas tribulaciones entraremos. Después que entráis ya no tenéis por qué pasar tribulaciones. Ya pasaste la prueba, ya pasaste el túnel. Y la luz, la esperanza que está al final del túnel. ¿Vamos comprendiendo? Por lo cual hoy clamo, Abba Padre. Amado, le suplico en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que nos pongamos la pila con Dios. Obedecer el evangelio de la gracia de Dios que profesamos. Obedecerlo en todo. Para que tú veas que nos va a ir mucho, muchísimo mejor. Por lo cual clamo, Abba Padre. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, hijo del Rey de Reyes, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Los declaro con una moral intachable y con ese Espíritu Santo de Dios, lleno de ese buen aceite de Dios, una llama flameante para que alumbren el camino de muchos hermanos. Por lo cual clamo, Abba Padre. Ángeles con todos ustedes. Gracias y paz.